¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos listas para comenzar ya otro día de mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hará libres. Estoy muy gozosa porque parecía un poco difícil empezar con este libro. La verdad es que el estudio de la hermana es muy profundo. ah, Tiene mucha experiencia con aconsejando a muchas mujeres, y en esta ocasión ella dice que más del 40% de las mujeres dicen que tienen una muy baja impresión de sí mismas. De hecho, la mentira de la que vamos a hablar hoy es no valgo nada, que va de la mano con la siguiente, que más adelante se las diré. Pero eso de que no valgo nada, ¿de dónde viene? Eh, Ella, por la experiencia que tiene aconsejando a mucha gente, ha podido ver, y yo creo que todas las hermanas que estamos en el ministerio y en algún momento nos ha tocado aconsejar a otras personas, estaremos de acuerdo que eso se repite una y otra vez. Por eso es tan importante que sepamos lo que dice la palabra de Dios, para que esas mentiras puedan salir de nuestra mente y de nuestro corazón, y permitamos ya no ser esclavas de esa mentira, sino libres por la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a aplicarla a nuestra vida, a ponerla por obra, de manera que ya no estemos esclavizadas, Señor, a las mentiras que escuchamos frecuentemente, sino que seamos libres en tu palabra. En el precioso nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Muy bien, no soy nada, no valgo nada. Esto es algo que desgraciadamente sentimos, es un sentimiento. Dios puso en nosotros el corazón y los sentimientos. Los sentimientos no son malos. El problema es cuando dejamos que los sentimientos nos lleven a creer cosas que no son la palabra de Dios, que no son verdaderas. Por ejemplo, sentimientos de inferioridad. ¿Cuántas veces, desgraciadamente, eh, llevamos una niñez difícil en la que nuestros padres no nos han ayudado a confirmarnos, sino todo lo contrario? Nos dicen que no servimos para nada, que somos unos inútiles, que en algunos casos, y me tocó escuchar el testimonio de un hombre que ahora es misionero, decía que su mamá le dijo: pues yo no sé para qué nació, yo no sé para qué naciste. Y qué triste, ¿verdad? Porque son cosas, son heridas que quedan en nuestra alma, que nos lastiman, que nos hacen sentir inferiores, incapaces de recibir amor. Otra cosa es pues no recibir reconocimiento, y yo creo que no somos ajenas a eso. Cuántas veces tratamos de agradar a nuestros padres y lo que obteníamos era: pues no lo hiciste muy bien, que digamos. Ay, pues a ver si te sale mejor la siguiente. Ay, no, definitivamente está muy mal. Y uno se esmera y trata, pero no logra esa aceptación. Otra es que, por ejemplo, una mujer que se casa y su esposo la engaña con otra mujer y después la deja. No es tan fácil deshacerse de esos sentimientos de rechazo y de desprecio, de pensar: me abandonó por otra mujer porque yo no valgo. Y aquí, mis hermanas amadas, es un mensaje que estamos escuchando de otras personas. Es lo que otros están diciendo. Y aquí es donde pues Dios nos dice que no debemos dejarnos llevar por las opiniones de otras personas. La única opinión que nos debería importar es la de Dios. ¿Cómo me ve Dios? Es lo único. ¿Cómo me ven las personas? Pues dice por ahí un dicho, que no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y es cierto, algunas personas
Quizás nos acepten, otras quizás no. Pero no debe preocuparnos u ocuparnos de estar tratando de quedar bien con la gente, de recibir aplausos de la gente, porque la mayoría de las veces cuando llega a haber esos aplausos no nos satisfacen, porque la necesidad está adentro. ¿Por qué? Porque la sembraron padres que no fueron muy amantes con sus hijos, o la sembró una pareja que es distante y no mostró amor, o simplemente tenemos que darnos cuenta que esas personas son tan pecadoras como nosotros y ellos no, son nuestro espejo, pero este espejo está roto porque ellos son tan pecadores como nosotros. Entonces vamos a ver una imagen distorsionada. En la Casa de los Espejos, allá en México, hay muchos espejos. Ustedes habrán ido alguna vez al circo y había la Casa de los Espejos y siempre, ¿verdad? Se ve uno más flaco, más gordo, más chaparro, en fin, la cara muy ancha o la cara muy flaquita, dependiendo del ángulo del espejo. Pero ¿qué pasa cuando el espejo está roto? No podemos ver la imagen completa en su manera real. ¿Qué vemos? Una imagen distorsionada. Entonces eso es lo que nos han dado nuestros padres, a lo mejor nuestra pareja, nuestros compañeros en la escuela, que pueden llegar a ser tan malvados y tan terribles, ¿verdad? Haciéndonos daño. Pero ¿qué debemos nosotros hacer? Hay gente que, por ejemplo, cómo molesta la gordura, cómo molesta. La gente piensa, es que estoy gorda, siempre voy a ser gorda, nadie me va a querer nunca. No, yo no merezco ser amada. Y qué triste. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta persona ni siquiera es gorda, pero le han dicho tanto, 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 que se lo cree y lo piensa así. Y volvemos a lo mismo, no necesitamos buscar quedar bien con la gente. No voy a bajar de peso para que los demás digan, ay, mira, qué voluntad tiene y qué fuerte y qué valiente y ya se puso muy bonita. No, 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 no. No es eso lo que nos debe ocupar. ¿Por qué? Porque desgraciadamente ninguna aprobación nos va a bastar. Entonces no debemos buscarla. Aquí también, déjenme, les comento que ligado a ese yo no valgo nada, viene otro que es terrible, terrible, que se llama, y aquí estarán de acuerdo conmigo, necesito aprender a amarme a mí misma. La mayoría de la gente tiene baja autoestima según los psicólogos de nuestra época. Baja autoestima es que cree de sí mismo que es poca cosa, ligado a lo que decíamos de que no valgo nada. Bueno, en este caso, la respuesta de los psicólogos es, tú debes aprenderte a amar a ti mismo. ¿Por qué? Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo quiero saber cómo amar a mi prójimo, pues tengo que empezar por amarme a mí misma. ¿No suena lógico? Claro que sí, suena bastante lógico. Pero ¿sería eso lo que el Señor Jesús tenía en mente cuando habló de amarse, amar a los demás como a uno mismo? Yo creo que no, yo creo que no. El Señor Jesucristo está hablando de despojarse para amar a los demás. Nadie se odia a sí mismo, o por lo menos la mayoría no nos odiamos a nosotros mismos. Si nos odiáramos, no nos molestaría que nos dijeran cosas feas. Si nos odiáramos, no nos dolería en el alma que me dijeran gorda o fea o vieja o qué sé yo. No me dolería. ¿Por qué? Porque me odio, entonces me puedo decir todas las cosas feas. No, aquí desgraciadamente la revolución feminista de allá de los 60s, los 70s, se convirtió en algo muy terrible, porque la mujer empezó a luchar por sus derechos. Y entonces
empezó una carrera a tratar de ser más que el hombre. Y entonces a luchar, a luchar, a luchar, a luchar. Y tenemos que tener el mismo salario, tenemos que llegar a los mismos derechos de votar, de elegir, de tener empleo, de lo que sea. ¿Por qué? Porque somos iguales, no somos, no somos débiles, somos fuertes. Y ciertamente la mujer es fuerte, pero no se trataba de luchar contra el hombre. Y desgraciadamente se convirtió en una lucha de sexos. Pero finalmente las cosas siguieron igual. ¿Por qué? Porque no hay amor. Aquí lo que el Señor nos está diciendo es que debemos amar a nuestro prójimo, sea hombre o sea mujer. Yo tengo que amar a mi esposo. Eso es lo que Dios quiere de mí, a mi vecina, a mi vecino, a mis hijos, a los amiguitos de mis hijos. Debo mostrarles amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no nos odiamos, porque si nos duele la muela, luego vamos y nos tomamos algo. Porque no voy a quedar con el dolor de muelas. Y si no se me quita, aunque sea la medianoche, voy a ir a buscar un dentista que me quiera poner una anestesia o algo, porque no puedo aguantar el dolor. ¿Por qué? Porque me quiero. De esa manera que me quiero y me procuro. Si hace calor, busco un abanico, busco algo para sentirme bien, una bebida helada. Si tengo frío, busco un suéter y me tapo. ¿Por qué? Porque me cuido, me amo a mí misma. Y de eso se trata, que cuando nosotros venimos a ser hijas de Dios, necesitamos preocuparnos y ocuparnos de las necesidades de los demás. No estar viendo lo que yo no valgo, que yo no sirvo, sino ver que el otro necesita. Cuanto más nos ocupamos de las necesidades de otros, menos nos preocupamos de las nuestras. Ahora, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice, porque hasta ahorita solamente hemos visto, digamos que, opiniones y cosas que pues ahora sí que la psicología nos enseña, ¿verdad? Que de la baja autoestima y de que los traumas de la niñez o traumas de una pareja abusiva y malvada que te hace daño, o qué sé yo, una experiencia de algún accidente terrible, o precisamente, por ejemplo, un robo a mano armada, cómo la gente queda realmente lastimada, ¿verdad? Realmente lastimada y nerviosa, y ahora sí que ya ve, como dijera mi mami, moros con tranchete, ya ve uno a los malos en todas partes. Bueno, todo esto hasta este momento son cosas que vemos en nuestra realidad diaria, y esas cosas se van metiendo a nuestro corazón y nos engañan para decirnos, tú no vales nada, o para decirnos, debes aprender a amarte a ti misma. Yo me acuerdo mucho que de repente salía de compras con mi mamá y mi mamá me decía, ay Gaby, trabajas mucho, te mereces comprar eso, te lo mereces. Cuando yo le decía, no mami, es que no me alcanza porque tengo que comprar esto y esto y esto. No, trabajas mucho, te lo mereces, cómpratelo. Y claro, es mi mamá, ¿verdad? Y las mamás siempre procuran a sus hijos. Pero ¿realmente lo necesito? No, no. ¿Realmente me lo merezco? Pues habría que pensar mucho en eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se trata de que yo me preocupe de lo mío, sino que me preocupe de los demás. Y vamos a ver lo que la Biblia dice. Dice, nosotros hace un par de días vimos en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hablamos del precioso amor de Dios, que envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Eso nos debería ser suficiente para decir, sí valgo, valgo.
a los ojos de Dios. Fíjense lo que dice en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Mis hermanas amadas, si a su propio Hijo no nos negó, ¿será porque no valgo nada? Claro que no. Valgo mucho en los ojos de Dios. Luego en Juan 15, cuando el Señor Jesús le habla a los discípulos, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y gloria sea el nombre de Dios, que en Cristo tú y yo hemos sido escogidas. Escogidas. Fíjate qué bonito. Mi esposo platica que cuando era jovencito, había un niño que no jugaba nada bien el fútbol, pero él era el que llevaba el balón. Entonces salían todos a jugar y yo escojo a fulano, yo a sutano, yo a mengano, y así iban. Y al último que escogían, lo tenían que escoger a fuerzas al del balón. No les gustaba porque no sabía jugar, pero tenía el balón. Qué triste, ¿verdad? Que nada más por eso te escojan. Pero a nosotros no fue así. Él señaló tu nombre y te escogió a ti porque te ama. Gloria sea a Dios por eso. Entonces no puedes decir que no vales. Créelo. Acuérdense del esmegreo. Escuchar. Estás escuchando la palabra de Dios. Medítala en tu corazón. Créele a Dios y obra conforme a lo que has creído. Dios me ama. No tengo por qué caminar por el mundo como aquella caricaturita del gusanito, ¿verdad? Que lleva su propia nube de lluvia y va triste, ¿verdad? Triste siempre. No, nosotras no somos víctimas. Puede que hayamos sido víctimas de algún violador, Dios no lo quiera, de algún asalto, a lo mejor de un fraude, de una pareja abusiva. Pero ahorita, como hijas de Dios, no somos víctimas. Somos escogidas de Dios. Gloria sea su nombre. Luego en 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como plata y oro, sino con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Fuimos rescatadas. ¿Tú rescatarías algo que no vale? No. Él nos rescató porque para Él somos importantes. Nos rescató, nos compró. Hemos sido comprados con sangre. Entonces, eso debería darte completa seguridad de que sí valemos, somos importantes. Y quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, y cada vez que vamos al espejo, decir, Señor, gracias porque mi valor está en ti. Señor, gracias porque no importa lo que vea en este espejo roto, tú me ves a mí y soy importante para ti. Gloria sea su nombre. Entonces creamos la palabra de Dios. En 1 de Pedro 2:4 dice que Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, refiriéndose al Señor Jesucristo, que Él fue desechado. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados. Entonces Dios te escogió a ti como una piedra viva, que formas parte de la edificación de su iglesia. Entonces, mi hermana amada, no vuelvas a decir, no valgo. ¿Qué importa si en la escuela te iba mal, si tuviste un matrimonio terrible, si tus hijos a lo mejor no son todo lo que debían ser,
Si, qué sé yo, qué sé yo. Ponte a cuentas con Dios. Si hay algo de lo que le tengas que pedir perdón, pídele perdón. Pero sabe que Él te escogió porque Él cree que tú eres valiosa, como piedra escogida. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. El que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Entonces confiemos, mis hermanas amadas. Ahora, eso de amarme a mí misma, ¿qué dice en Filipenses 2:5? Es un pasaje que hemos visto varias veces porque es un pasaje que habla de la deidad de Jesucristo. Pero dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El mismo sentir que hubo en Jesús, Él quiere que tengamos nosotros. ¿Cuál es este sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Mi hermana amada, si Él, siendo Dios, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿qué se espera de nosotros? Por un lado, Él me dice, tú eres valiosa, yo te compré, eres mi hija, gloria sea el nombre de Dios, Él es mi Padre. Y por el otro lado me dice que yo debo ser como Jesús, debo estar dispuesta a dar mi vida por los demás, debo estar dispuesta a humillarme, pero no se trata de andar por la vida como víctima, como decía yo hace un rato, o como que no valiera nada y me pongo para que me peguen. No se trata de eso, sino de estar dispuesto a servir a los demás, porque los amo como me amo a mí misma. Y si yo no me voy a dejar con un dolor de dientes toda la noche, pues no voy a dejar a mi hermano con un dolor de dientes toda la noche. Debo amarlo y estar dispuesta a ayudarlo. ¿Qué dice aparte en el mismo libro de Filipenses, en el mismo capítulo 2, unos versículos antes dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y fíjense qué bonito, no es que tú te sientas menos o que no valgas, sino que tú pones a los demás arriba, porque tú escoges servirlos. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Las mentiras, no valgo nada. Y debo aprender a amarme a mí misma. Me debo comprar la ropa que yo quiero. Me debo ir al sauna y a los masajes y arreglarme mis uñas y hacerme... No digo que esté mal. De vez en cuando, si lo puedes pagar, date esos gustos. Pero que no sea tu vida ocuparte de amarte a ti misma. Porque lo que el Señor nos dijo cuando Él dijo esas palabras, que ama a tu prójimo como a ti mismo, no era aprende a amarte, sino ama a los demás. Como tú te procuras a ti misma, como tú te amas a ti misma, ama a los demás. Ese es el mensaje y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. No está diciendo, ve y cómprate toda la ropa que quieras, endeúdate porque te lo mereces, es un pequeño lujo, pero tú lo vales. No se trata de eso. Se trata de amar a los demás como yo me amo a mí misma. Cuando el Señor a través de Pablo le dice a los esposos, dice, maridos, amad a vuestras mujeres como a vuestros propios cuerpos, porque nadie aborreció a su cuerpo jamás, sino que lo cuida y lo sustenta. De eso se trata, que cuidemos y sustentemos a los demás. Hermanas amadas, espero que esto sea de bendición para ustedes y que consideremos la verdad que nos hace libres.
sí valgo mucho. Valí la sangre de Jesucristo. Gloria sea el nombre de Dios. Y Él me rescató para que yo sea bendición y ame a los demás como me amo a mí misma. Dios bendiga su palabra. Hasta pronto, hermanas.